Lo importante es entender en tiempos como estos qué significa la posverdad, ¿no? Y cómo esta puede llegar a afectar nuestra sociedad y a nosotros mismos como grupos o como personas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Raymond Fino. Hoy día vamos a hablar sobre la posverdad y sobre cómo influye esta en nuestra sociedad. Primero tenemos que entender qué es la posverdad. Esta nos habla de afirmaciones que parecen verdades, pero no están basadas en hechos, sino que manipulan nuestras emociones para influir en la opinión pública. También priorizan creencias personales sobre la vivencia. Hacen que dejemos de creer en los hechos y que nos dejemos llevar por algo más vivencial. Ejemplos de posverdad serían noticias falsas, típicas que salen desinformadas en alguna red social. Podría ser también manipulación de imágenes y videos, recortes de videos que nos hagan creer información que en verdad nunca sucedió. Y por último, discursos políticos que intentan siempre ir hacia lo emocional y que dejan de llevar el realismo que debe de tener algo tan importante como un tema político, ¿verdad? Lo siguiente nos habla de cómo se propaga la posverdad. Esta sigue algoritmos de redes sociales que refuerzan nuestras creencias. También, más importante, es el efecto de ecocámara. Cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestras opiniones, dejamos de creer en lo que nos dicen nuestras fuentes porque solo creemos en lo que comparte nuestro grupo, ¿verdad? Desconfianza en las instituciones y expertos. Cuando desconfiamos de las fuentes reales tenemos un grave problema porque no, no comprendemos realmente cuáles llegan a ser realmente las fuentes fidedignas. Las consecuencias de la posverdad sobre todo son una polarización de la sociedad, nos divide, nos lleva a tener opiniones muy distintas que nos termina agrupando y separando de los demás. La segunda es una dificultad para tomar decisiones informadas. Cuando tenemos muy poca información o creemos muy poco en la información real, ya no, ya no tenemos tanto criterio para concretar pensamientos y ideas reales sobre lo que nos afecta. Por último, la amenaza a la democracia nos habla bastante de cómo nos hablaba lo político, porque afecta realmente a lo que creemos y cómo las palabras pueden tergiversar las cosas. Eh, ¿Por qué creemos en la posverdad? ¿Qué es lo que la hace tan genuina y tan, tan fácil de creer? Pues el ser humano siempre ha tenido una necesidad de pertenecer a un grupo y de sentirse valorado gracias a sus opiniones o gracias a lo que cree. También son los sesgos cognitivos, tendencias a confirmar nuestras creencias, tendencias a preguntar a los demás si cree lo mismo, si tenemos razón o si tenemos un mismo papel cognitivo, ¿verdad? Por último, las emociones. A menudo preferimos creer en lo que nos hace sentir bien, lo que no nos hace sentir incómodos y nos hace sentir cuestionados. ¿Cómo protegernos de la posverdad? Eh, Verificar la información antes de compartirla siempre es lo más necesario. También ser críticos con nuestras fuentes de información. También con eso cultivamos un pensamiento crítico porque tenemos que informarnos bien sobre los temas. Para eso también nos serviría cambiar de vez en cuando de fuentes, tener nuevas perspectivas, múltiples, sobre todo sobre un mismo caso, para entender cómo la gente piensa sobre ese tema. ¿Cuál es el futuro de la posverdad? La inteligencia artificial nos puede llevar a transgiversar mucha información, a generar muchos cambios. También para eso vamos a necesitar una educación más crítica, que la gente entienda y que sea capaz de entender buenas fuentes. También de eso nos habla el papel de la sociedad, de la lucha contra la desinformación
y de esta creencia genuina de que todos juntos podemos terminar con las noticias falsas. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Yo diría que principalmente es apoyar al periodismo de calidad, apoyar a las fuentes fidedignas, que se basan en hechos para confiar en ellas. También diría la regulación de las redes sociales. Es primordial porque siempre estas son muy explosivas y si no tienen una regulación, siempre van a terminar en algún malentendido. Por último, la necesidad de alfabetización mediática, que nos habla de entender los medios y de cómo estos se usan y cómo estos pueden llegar a ser capaz un poco dañinos si no sabemos utilizarlos bien. Llego a tres conclusiones sobre este tema, que la posverdad es un desafío, pero no es invencible. Siempre que nos unamos como sociedad vamos a poder tener una buena noción sobre lo que entendemos, lo que se basa en hechos y lo que creemos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar fundamental, porque juntos podemos construir una sociedad más informada y crítica. Muchas gracias por todo. Yo me despido hasta acá. Hasta luego. Gracias.